La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Hemos estado hablando de la historia de Chiquimula, utilizando el libro de Historia Contemporánea de Chiquimula, escrito por este locutor Edgar Amílcar Madrid. En esta ocasión vamos a continuar con la fundación del Liceo Español. A fines del año 1959, el profesor Antonio Martínez Morales se asoció con el profesor Arnulfo Vanegas y fundaron el instituto denominado Liceo Español. Este nuevo instituto no prosperó porque dio lugar a la fundación del Liceo La Salle 2 años después. Hablamos ahora del poeta Carlos Humberto Portamencos. Ya estamos en el año 1960. Carlos Humberto Portamencos fue uno de los más grandes poetas chiquimultecos. Lamentablemente, en toda su vida se dedicó a beber licor y siempre estaba borracho. Sin embargo, fue un gran poeta. Este autor tuvo el privilegio de escucharle recitar su poema "Qué lindo es ser presidente" en el Salón Azul del Instituto Normal para Varones de Oriente, INVO. En una ocasión, Humberto se encontraba borracho sentado en una de las banquetas del Parque Central Ismael Serna, con la cabeza metida entre sus piernas. En ese momento pasaron 2 alumnos del Instituto Normal para Varones de Oriente, INVO, y se comenzaron a burlar mucho de él por su borrachera. Humberto Portamencos lentamente fue levantando su cabeza hasta que la levantó bien y, señalando en forma amenazante a los 2 estudiantes, les dijo con voz de borracho característica de él: "Cuando yo me muera, ustedes me honrarán". Esa fue una palabra profética, porque cuando él murió, fueron los estudiantes del INVO los que se interesaron en la erección de la estatua de Portamencos que está en el Parque del Calvario. Humberto Portamencos nació el día 14 de julio del año 1901 y falleció el 16 de marzo de 1968. Escribió El Parnaso Guatemalteco. También Qué lindo es ser presidente, La eterna tragedia, que parecía reflejar su propia vida, y Poesías escogidas, y también 100 poemas. En este momento les voy a recitar el poema Qué lindo es ser presidente, por Humberto Portamencos. Va así: nací en un pueblo ignorado, de altas montañas rodeado y de poético ambiente, mas como era hombre apartado, me creían un demente. Pero ese tiempo pasó, y hoy les cuento a mis lectores que más tarde tuve yo sinceros admiradores, y tanto sonó mi nombre en la república entera, que no quedó un solo hombre que a verme a mi pueblo fuera. Unos por criticarme y otros iban a elogiarme de simpática manera. Con la fama que me dieron, candidato ellos me hicieron, pero para presidente, y sin tener contrincantes salí tan luego triunfante que no creí decente. Pero en fin, a lo hecho pecho, yo entré con pie derecho a ser jefe de Estado. Y oh, qué grandes ovaciones de taimados, de sacones,
y tanto tiempo arrastrado. Qué lindo ser presidente. Cómo se apiña la gente cuando uno suele pasar. Le tocan la granadera como a la misma bandera. Todos le hacen el saludo y una banda con escudo pude en el pecho ostentar. Lucí con decoraciones, espadines y espadones. Carros tuve regalados de los últimos blindados y quetzales a millones. Parientes me aparecieron, no sé de dónde salieron, mas eran todos mestizos, enanos y cabezudos, unos sobrinos desnudos y hasta unos primos mellizos. Los ministros celebraban mis proyectos con canciones, y si conmigo se hallaban, solo eran genuflexiones. El Congreso en general estaba siempre a mis pies, y si no recuerdo mal, se pasaban todo el mes discutiendo cosas vanas, tan peregrinas y necias, cual prohibirle a las iglesias que tocaran las campanas. Pero un día de repente, ¡plum!, me dieron cuartelazo, y yo comentando el caso me quedé estúpidamente. ¡Qué lindo es ser presidente! Es interesante este poema, qué lindo es ser presidente. Se presenta a continuación fotografía del poeta Carlos Humberto Portamencos. Luego se presenta una fotografía del busto que le erigieron. Hablamos ahora de otras personas sobresalientes. Por ese tiempo se pueden mencionar a diversos personajes chiquimultecos que sobresalieron por diversos asuntos. Entre ellos están el carpintero don Pedro Canjura, padre de la profesora Nora Canjura; don Brígido Zúñiga, con su beneficio de Café Concepción, padre de don Maco y don Javier Zúñiga; don Alfredo García, con su marimba Alma Sonora; señorita Mélida Hernández, exdirectora del INSO. Se dice que ella fue novia del expresidente doctor Juan José Arévalo Bermejo, aunque ella permaneció soltera toda su vida; doña Virginia Vázquez; don John Tobar, quien tuvo una pensión; don Rafael Lobos, quien fue gerente de la licorera Zacapaneca. Se presenta aquí a continuación la fotografía de don Alfredo García de la marimba Alma Sonora. Hablamos ahora del poeta Mario Morales Monroy. Otro poeta que es digno de mencionar es Mario Morales Monroy. Nació en Chiquimula el 30 de septiembre de 1934. Estudió en el Limbo. Como casi todos los poetas, tuvo también el problema del alcoholismo, pero sus poesías eran hermosas. Desde la edad de 5 años ya ejecutaba bien la armónica. Era muy enamorado de las mujeres. Acostumbraba a escribir en periódicos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Fundó el semanario La Tribuna y el radioperiódico Radio Prensa. Sobre todo fue un gran poeta, y el soneto fue su predilección. Escribió Brumas del Silencio, que era una colección de 100 sonetos. Fue laureado muchas veces. Impulsó la cultura de Chiquimula, colaborando con el IMBO y la municipalidad. Fue también locutor de Radio Nacional de Mazatenango. He aquí uno de sus poemas en el cual predijo su muerte prematura. El poema dice así: pero nada podré, y como cerca de mí estaciona sus músculos la muerte. Quiero escribir este poema para la ensoñación perínclita de Oriente,
para mi Chiquimula psíquica, quería angelical, fecundidad, romance, para que rememoren mis paisanos con los verdes topacios del recuerdo que estuve enfermo de lejanía y ausente de la circunferencia de la amada, quien escribirle quiso a Chiquimula. Dios te salve, sultana, hostia del amanecer. Debido a su situación, falleció el 4 de junio de 1964 a los 29 años de edad. Se presenta aquí a continuación la fotografía del poeta Mario Morales Monroy. Llegamos a 1961 y hablamos de la fundación del Liceo La Salle. El Liceo La Salle fue fundado el 8 de mayo de 1962 por Acuerdo Gubernativo 191. En 1961 se construyó el edificio y comenzó a funcionar en 1962. Sus fundadores fueron Clarence Reham, Albert Williams, Alfred Lockecker, Martin Sportman, del distrito lasalleísta de San Luis, Missouri, Estados Unidos. Son parte del distrito de Centroamérica. En el mismo se enseñan valores éticos de base católica. Los liceos La Salle se fundaron en Francia en 1680, fundados por el sacerdote Juan Bautista La Salle. En Chiquimula ofrecen las carreras de bachillerato en ciencias y letras y el ciclo básico. Su historia en Chiquimula fue así. Monseñor Constantino Luna de Zacapa se dio cuenta de la necesidad que había de educación lasalleísta en este departamento y envió a los fundadores que se mencionan arriba. Compraron un terreno enorme y construyeron el edificio. El hermano Alfredo fue el pionero de la formación de los planos. El Liceo La Salle llegó a ser uno de los colegios más importantes de Chiquimula. Su director técnico actual es el licenciado Moisés Cordón Franco. Se presenta aquí una fotografía de la banda del colegio La Salle. También se presentan dos fotografías de las bodas de plata de La Salle. Llegamos a 1961 con la fundación del Sacachispas. Chiquimula ha sido siempre muy notable en los deportes, sea de básquetbol o fútbol. Otros deportes han sido más escasos. El equipo famoso de Chiquimula ha sido siempre el Sacachispas. Entre los que fundaron el Sacachispas están Coqui González, Rolando Hernández, Chepe, quien ya falleció, y Pablo Goshop. Se supone que les sacaron chispas a los compañeros de juego. En 1994 tomó el equipo don Adán Pais Pais como presidente del equipo, pero no fue en la primera división, sino en la Liga Nacional, y lo entregó a los hermanos España, y uno de esos hermanos fue director del Limbo, siempre en lo que es la Liga Nacional. Se sabe que una vez anunciaron un torneo futbolístico entre el Sacachispas de Chiquimula con el Sacasangre de Zacapa. Se anunció que el torneo era para el acercamiento de los pueblos. Chiquimula y Zacapa han sido siempre rivales, pues el partido se llevó a cabo y, como era la costumbre, el Sacachispas de Chiquimula le ganó al partido Sacasangres de Zacapa. La reacción de los zacapanecos no se hizo esperar. Tan solo terminó el juego, comenzaron los de Zacapa a lanzarles muchas piedras y palos a los de Chiquimula. Los automóviles
de todos los chiquimultecos regresaron con sus vidrios quebrados. Fue idea de este autor denominar al equipo de Zacapa como sacasangres, porque esa ha sido la tradición de los de Zacapa, sacar sangre. Fue una tremenda batalla campal para el acercamiento de los pueblos. Esto es paradójico. En algunas ocasiones, el equipo Sacachispas ha enrolado en sus filas a algunos argentinos famosos, los cuales les resultan extremadamente onerosos. En la ocasión de la fotografía que se presenta, el Sacachispas jugó contra el equipo Comunicaciones de la ciudad de Guatemala y empataron 3-3. Se presenta a continuación una fotografía del equipo Sacachispas. Y el Chiquimula FC. En la fotografía izquierda aparecen Santiago García, Rolando, Manía Hernández, Vivo Quesada, un desconocido, Julio Medrano, Che Manuel García, Marco Polo González, César Argueta, Pablo Gossop, Chucho Conde, Bernal Hernández, Fernando de Paz, Carlos Pacheco y X Sarceño. La fotografía fue cortesía de Pablo Gossop. Al celebrarse el cincuentenario del equipo Sacachispas, hubo una gran celebración, de la cual se presenta aquí una fotografía. Hablamos ahora de la refresquería de Quincho. Entre muchas otras refresquerías que han existido en Chiquimula, es la refresquería de Quincho la más famosa. Está situada en la quinta calle entre Sexta y Séptima Avenidas de la zona 1 de Chiquimula. Sus refrescos han sido siempre muy famosos, probablemente porque sí les colocan azúcar al gusto. Ha sido costumbre de casi todos los novios de invitar a sus novias a tomarse un refresco donde Quincho. A continuación le presentamos fotografía de la refresquería de Quincho, y precisamente es don Quincho quien está en la fotografía. Llegamos a 1962. Quisieron militarizar al INBO. Es un asunto crítico. Allá por 1962 quisieron militarizar al Instituto Normal para Varones de Oriente INBO. Sucedió que 2 soldados iban caminando por enfrente del instituto y varios estudiantes comenzaron a burlarse de los soldados, quienes iban como marchando, y los estudiantes comenzaron a gritarles 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Esa era una forma de burla para los soldados. La situación se puso tensa entre el ejército y el instituto, puesto que de repente el ejército amenazó con militarizar el instituto, porque habían considerado dicha burla como una ofensa grave, pero ya no cumplieron con su amenaza. Llegamos ahora, en 1962, a una campaña evangélica que se llamó Evangelismo a Fondo. En el año 1962, fue bien aprovechado por los evangélicos de todo el país de Guatemala y, por supuesto, Chiquimula no se quedó atrás, participando en todas las actividades. Fue un año muy emocionante para todo el pueblo evangélico del país. La meta era evangelizar a toda Guatemala durante ese año, y se puede decir que lo lograron. Se llevaron a cabo muchas actividades en todos los departamentos de la República, tales como campañas, cruzadas evangelísticas, cultos especiales, evangelismo del niño y varias actividades más. Por ese tiempo, las iglesias evangélicas eran muy espirituales y se unieron todas las denominaciones para lograr la evangelización del país. Hablemos ahora
de un gran desfile y una gran concentración. Una vez completada la evangelización total del país, como en el mes de agosto de 1962, las iglesias evangélicas culminaron la gran campaña con la realización de un gran desfile, con la participación de grandes masas de evangélicos en la ciudad de Guatemala. El desfile se anunció ampliamente y había enormes multitudes de evangélicos congregados en el Parque Central para comenzar el desfile. Unos momentos antes de que comenzaran a marchar en el desfile, la gran noticia de que había una rebelión militar en contra del gobierno. Se había alzado la Guardia de Honor, quien era la fuerza militar más respetable en Guatemala. De inmediato unos vehículos comenzaron a anunciar por los altoparlantes que el desfile se había suspendido. Las multitudes se comenzaron a dispersar, pero al notar la suspensión del desfile, el presidente general e ingeniero don Miguel Idígoras Fuentes, quien había sido siempre favorable a los evangélicos, envió órdenes de que el desfile de los evangélicos no se suspendiera, sino que se llevara a cabo normalmente. Costó volver a reunir a toda la gente, pero comenzó el gran desfile y enfilaron la marcha hacia el Campo Marte. Mientras tanto, el presidente Idígoras Fuentes personalmente se fue a combatir a los revoltosos con su ametralladora en mano. Llegó al aeropuerto de La Aurora y le ordenó al jefe de la aviación que levantara sus aviones y fuera a combatir a los rebeldes. El jefe de la aviación solo se burló de él y no quiso levantar sus aviones porque estaba de acuerdo con la rebelión. Entonces Idígoras Fuentes se fue a montar en un avión de combate y alzó el vuelo. Dio una vuelta en el aire y aterrizó de nuevo. Con esto les demostró a los de la aviación lo que él era capaz de hacer. Luego se fue con la Guardia Presidencial a combatir a la Guardia de Honor, a la cual venció. Una vez sofocado el levantamiento, se fue con su comitiva hacia el Campo Marte, en donde ya estaban congregados todos los evangélicos, previo a comenzar la concentración. El presidente y su comitiva dejaron sus armas afuera y entraron en el Campo Marte. Los evangélicos se pusieron muy emocionados y le rindieron los honores presidenciales correspondientes. Idígoras dio un discurso ante los evangélicos y entre todo lo que dijo, anunció: ahora les prometo una visita a los evangélicos. Y ciertamente lo cumplió, porque un domingo por la mañana, cuando los de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Calle Martí estaban celebrando su escuela dominical, repentinamente paró enfrente de la iglesia la comitiva presidencial y el presidente Idígoras Fuentes entró a la iglesia con toda su comitiva. Los de la iglesia se pusieron muy contentos y le dieron el púlpito para que hablara. En su discurso les dijo: ahora estoy cumpliendo lo que les prometí, una visita a los evangélicos. El presidente Idígoras Fuentes fue siempre muy amigo del evangelio y pasó leyes por las cuales se permite a los evangélicos enseñar del evangelio en las escuelas públicas. En Guatemala, la Constitución Política y la Ley de Educación, ambas dicen que se declara de interés nacional la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Es todo lo contrario a lo que ha sucedido en los Estados Unidos, que han prohibido rotundamente hablar a favor de Dios en todas las escuelas públicas, pero estimulan que les hablen a los estudiantes en contra de Dios, con el ateísmo, con materialismo y aún con el comunismo. Por esa razón han sucedido tantos crímenes masivos en sus escuelas. Siempre en 1962, hablamos ahora de la fundación del Colegio Sagrada Familia. El Colegio Católico Sagrada Familia se fundó en el año 1962. Las hermanas capuchinas llegaron a Chiquimula en 1961. Comenzaron a funcionar en los salones del Calvario. Después adquirieron el terreno donde está el colegio.
Se fueron comprando varias propiedades y las juntaron. Por muchos años tuvieron internado, pero lo suspendieron después. Los alumnos venían de Puerto Barrios, Zacapa, varios municipios de Chiquimula. Sus fundadoras fueron Narcisa Ugalde, quien era la directora, Eva Dulia Osa, María del Pilar Murillo, María Josefa Ross, Marcela López, María Victoria Alocíbar. Eran las hermanas capuchinas de la Sagrada Familia. Su énfasis es la formación cristiana católica. Comenzaron con escuela preprimaria y primaria y después agregaron el ciclo básico. Se creó la carrera de perito contador con orientación en computación, administración en finanzas, bachiller en diseño gráfico y bachiller en ciencias y letras. Ha sido una de las instituciones educativas de más prestigio en Chiquimula. Aquí, a continuación, se presentan dos fotografías de los alumnos de la Sagrada Familia. Llegamos a 1963 y tratamos del horrible asesinato de la niña Maritza Díaz Ruiz. El día 28 de abril de 1963, la niña de 4 años, Maritza Díaz Ruiz, hija del profesor Rigoberto Díaz Flores y Dora Leticia Ruiz Albanés, fue vilmente asesinada. La niña salió de su casa, situada a media cuadra de la 10ª avenida, entre 3ª y 4ª calles, a hacer algún mandado a una tienda cercana, pero ya no regresó. Toda Chiquimula se alarmó y se revolucionó. El profesor Alfredo Soto Alvarado salió por toda la ciudad anunciando con altoparlante en un automóvil su desaparición y solicitando la ayuda de toda la gente para localizarla. A los 3 días fue localizado su cuerpecito tirado dentro de un costal en el antiguo campo de la aviación. Ante la enorme conmoción de toda la ciudad, ¿qué había sucedido? La niña fue engañada por una bruja muy conocida de Chiquimula llamada María Valdés, a quien apodaban Tutankamén, quien le ofreció un tamal para engañarla y la metió dentro de su casa, situada a media cuadra de la 10ª avenida entre 5ª y 6ª calles. Según decía la gente, a la bruja le habían aconsejado los invisibles de México que se inyectara líquido de la columna vertebral de niños, porque ella ya se estaba poniendo vieja y quería rejuvenecerse. El asesino material fue un sirviente de la bruja. Este hombre constantemente llegaba a la casa de ellos a preguntar si ya había aparecido la niña. Esto lo hacía para disimular su horrendo crimen. Ante las investigaciones judiciales fue un niñito pequeño que vivía en la casa de la bruja quien delató todo lo que había sucedido y cómo sucedió. Tanto la bruja como el asesino material fueron capturados y conducidos a la cárcel de Zacapa. La bruja luego se suicidó y el asesino material cumplió su gran condena en la cárcel. Cuando finalmente salió libre el asesino material, el profesor Rigoberto Díaz publicó un artículo con el título "Está suelta una fiera", pero el asesino ya había cumplido su condena. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid.
Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.